Muy buenas tardes a todos. Como les hemos comentado en la sesión de hoy, pues quisimos hacer dos temas. El primero de ellos, que están fuertemente vinculados. Uno es qué ha pasado con el tema de la vacunación y después una encuesta muy interesante que vamos a tratar de aquí de ubicar a través de Willis Towers Watson y Omar Viveros, quien nos acompaña también esta tarde, para ver qué ha pasado con la productividad y el COVID, que pues es un tema que sabemos todos ha estado sobre la mesa y que es importante abordar. Entonces, si están de acuerdo, Benjamín, ¿qué nos puedes compartir de manera así muy breve de lo que ha sido este tema de la jornada de vacunación y qué podemos actualizar a la fecha? Pues muy buenas tardes. Es para mí un gusto estar aquí hoy con ustedes y quiero dividir mi intervención en dos partes. Primero, quiero darles un resumen del estado de la pandemia el día de hoy y después voy a contestar sus preguntas en lo que se refiere al tema de las vacunas, que es un tema bastante complicado y bastante politizado. Entonces, entrando en materia, a nivel mundial, hoy hay 179 millones de casos reportados y 3.8 millones de fallecimientos con 2% de letalidad. En la última semana, la incidencia mundial de casos de muertes disminuyó respecto a la semana anterior. A pesar de esto, las cifras siguen siendo bastante altas. Hoy los nuevos casos y los fallecimientos reportados son 4 veces mayores a los que teníamos en junio del año pasado. Adicionalmente, el declive mundial enmascara un aumento preocupante de contagios en muchos países. Por ejemplo, India, Brasil, Colombia, Argentina, Chile y ahora también Rusia están enfrentando muy fuertes rebrotes. En mayo vimos cómo disminuyeron drásticamente los contagios en Estados Unidos e Inglaterra, a la vez que la vacunación avanzaba. Pero en las últimas 2 semanas, Estados Unidos quedó en una meseta e Inglaterra también empezó a tener un rebrote. En México, hoy tenemos 2.5 millones de casos y 231,000 fallecimientos con 10% de letalidad. Esto está a 8 puntos porcentuales arriba del 2% de letalidad a nivel mundial. Estas cifras nos colocan en el 4º lugar mundial en decesos y en el 15º en términos de contagios. Después de 20 semanas de contagios y defunciones a la baja, a partir del 1 de junio comenzamos un rebrote a nivel nacional. Hoy tenemos en promedio 3,500 casos y 250 fallecimientos diarios, lo que representa aumentos del 14% y del 24% respectivamente en comparación con las 2 semanas anteriores. Sabemos que esto se debe al relajamiento en las medidas antes de las elecciones y al exceso de confianza. Y aunque en la mayoría de los estados las tendencias siguen siendo en una meseta, en 6 entidades ya hay francos rebrotes. Es por eso que desde el pasado lunes y hasta el 4 de julio, 5 estados estarán en semáforo naranja, incluyendo Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Tamaulipas. Mientras tanto, en la Ciudad de México regresamos a semáforo amarillo, además que se suspenderán las clases presenciales. Con base en estos datos, mis recomendaciones para ustedes, todos los miembros de CC Latam, es que posterguen en medida de lo posible el regreso de sus colaboradores a las oficinas. Y es algo de lo que nos van a hablar ahorita en Willis Towers Watson. El coronavirus tiene esta costumbre nefasta de trastocar los planes mejor diseñados. Hoy, la variante Delta, que es la versión de rápida propagación del virus, que se detectó por primera vez en Maharashtra, en la India, en octubre pasado, está cambiando las reglas del juego mientras el mundo está intentando salir de la pandemia. La semana pasada, en Inglaterra, por ejemplo, el primer ministro Boris Johnson, que estaba recién salido de la cumbre del Grupo de los 7, anunció que la meta de levantamiento final de todas las restricciones contra el coronavirus que tenían programado desde hace meses para el pasado lunes 21 de junio, se retrasaría 4 semanas más debido a la variante Delta de rápida propagación. Esta variante representa hoy aproximadamente el 90% de los casos nuevos en Inglaterra. Y citando lo implacable y devastador del efecto del crecimiento exponencial en el número de casos, Boris Johnson agregó que retrasar la reapertura total del país hasta el 19 de julio salvaría decenas de miles de vidas.
Y no hay mejor ejemplo de lo implacable y devastador del crecimiento exponencial que decía Boris Johnson que lo que le sucedió hace 4 semanas a la India, donde vivieron una oleada gravísima a medida que la variante Delta se extendía muy ampliamente. A pesar que los nuevos casos diarios en la India han caído desde su máximo, que fue un pico de aproximadamente 400,000 casos diarios a principios de mayo, todavía siguen siendo alarmantemente altos, con alrededor de 62,000 nuevos casos diarios reportados el miércoles de la semana pasada. Y en una sesión informativa de la Organización Mundial de la Salud de ese mismo miércoles, la doctora María Van Kerkhove, que es la líder técnica de COVID en la organización, dijo que la variante Delta ya se ha detectado en más de 80 países de todo el mundo, incluido México. En Estados Unidos, hubo funcionarios del CDC, de los Centers for Disease Control en Atlanta, que dijeron que hace dos semanas dijeron que la variante Delta representaba más del 6% de los casos nuevos y la clasificaron como una variante de preocupación. El gran problema es que el coronavirus se ha extendido y replicado tanto que tiene muchísimas oportunidades de mutar cada vez que infecta a una persona. La OMS ha rastreado a más de 50 cepas diferentes y aunque la mayoría no se considera de mayor preocupación, 4 han sido etiquetadas como de especial preocupación, una de las cuales es la B16172, que es el nombre científico de la variante Delta. Ya no hablamos de la variante británica, la variante sudafricana, ahora les pusimos letras griegas. Ahora, desde que se detectó por primera vez en la India esta variante Delta, los investigadores la han estudiado muy de cerca y descubrió que tiene 2 mutaciones en la proteína de pico que le ayudan a adherirse mejor a las células. Y de esta forma contribuyen estas mutaciones a hacer más infecciosa esta variante. La variante Delta es 60% más infecciosa que la variante Alfa. La variante Alfa fue la que se detectó por primera vez en Inglaterra. También hay una veintena de estudios que sugieren que causa mayores tasas de hospitalización y de afección en gente más joven, aunque la evidencia aún es bastante limitada. Ahora me gustaría dar pie a Omar Ontiveros, Viveros, quien es Health and Benefits Executive Director en Willis Towers Watson. Y Omar, gracias por participar esta tarde con nosotros. ¿Qué nos puedes compartir de esta encuesta reciente que hicieron en materia de productividad y cómo ha impactado, digamos, a la productividad la pandemia? Primero que les quiero comentar es que en Willis Towers Watson se realizan estas encuestas de manera periódica con diversos temas. El más reciente ha sido del bienestar y el impacto del COVID en la productividad de los trabajadores. Es como parte del capital intelectual que se desarrolla en la compañía para poder compartir con los clientes y en este caso con el CC Latam. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Bueno, estos son los datos acerca de la encuesta. 585 compañías participaron en Latinoamérica, en México 150 y a nivel global las compañías que respondieron a la encuesta emplean a más de 5.3 millones de personas. Otro dato quizá de importancia es que 66% de estas compañías son multinacionales, quiere decir tienen presencia en algunos países. Las industrias pues son variadas, manufactura, telecomunicaciones, servicios financieros, etcétera. Quizá las de mayor participación en esta encuesta fueron la industria manufacturera. La siguiente, por favor. Antes de entrar de lleno a esta lámina, les quiero dar un dato adicional. Si quieren, la pueden ir leyendo mientras tanto y el dato adicional que les tengo les va a impresionar. El año pasado, Willis Towers Watson desarrolló y corrió un par de encuestas adicionales, ambas con relación a la productividad de los empleados en la pandemia. Una de ellas fue en el mes de marzo y la segunda fue a finales de mayo y principios de junio, más o menos. Bueno, pues los resultados a tan solo unos meses de distancia les van a sorprender. En términos de productividad, las compañías nos respondieron lo siguiente.
En marzo, el 40% de las compañías encuestadas nos dijo que la pandemia les iba a representar un impacto positivo, 40%. Y en contrario, en esta misma encuesta del mes de marzo, solamente el 2% de las compañías nos reportaron que la pandemia les iba a representar un impacto negativo. Para la misma encuesta del mes de junio, el 40% de las compañías que nos reportaban que iban a tener un impacto positivo bajó al 18%. Solamente 3 meses después bajó poquito menos de la mitad. Y en contrario, aquellas compañías que pensaban que el impacto iba a ser de alto impacto negativo, pasó de 2% en el mes de marzo al 7% al mes de junio del año pasado. Bueno, pues ese 7% se está traduciendo al 64% de las compañías encuestadas durante el mes de mayo de este año. Entonces, el crecimiento ha sido pues más que exponencial. Aquí, como vemos en esta gráfica, el 64% de las compañías reporta que están teniendo y van a seguir teniendo un impacto negativo en la productividad de los empleados.